Quiero hablarles hoy un poquito acerca del rey Asa. Le he titulado a este sermón La devoción de Asa. Y quiero compartir esta palabra comentando un poquito acerca del contexto de quién era el rey Asa. El rey Asa era joven cuando reemplazó a su padre, rey de Judá. Él tuvo 41 años de reinado y vivió realmente comprometido con Dios. Pero una de las características que tiene el rey Asa es que el rey Asa realizó algunas reformas importantes dentro del pueblo de Judá. Prácticamente la vida de este rey se encuentra en Crónicas y se encuentra más bien en el libro de Crónicas. Pero me llama la atención que dentro de todos los reyes, una vez que se dividen los dos, o el reino de Israel, se divide Israel y Judá, el reino de Israel, por ejemplo, nunca existió o nunca experimentó la renovación espiritual. El reino de Israel nunca fue renovado. Prácticamente de los 19 reyes que tuvo el reino de Israel, todos fueron malos. Recordemos que estando con Salomón, una vez que Salomón muere, el pueblo de Israel, que había sido establecido por Dios, una vez que Salomón muere, el pueblo de Israel se divide. Y entonces se dividen las 10 tribus de Israel y queda Judá prácticamente solo. Y entonces es Israel con Judá. Y me llama la atención porque de los 19 reyes que tiene Israel, ninguno es bueno, pero Judá tuvo 20 reyes, de los cuales 10 de ellos fueron considerados como buenos. De esos 20 reyes, 10 fueron considerados como buenos, los otros 10 malos. Pero de esos 10 reyes buenos de Judá, 5 fueron considerados como excepcionales. 5 reyes fueron considerados como buenos reyes. No solamente buenos, sino excepcionales. Y los 5 de ellos fue Asa, Josafat, Joás, Ezequías y Josías. Fueron los 5 reyes buenos, excepcionales, que estuvieron delante de Judá. Recordemos que una vez que se divide el reino, entonces es en esa línea de los 5 reyes excepcionales, donde va en esa línea mesiánica, la línea que llega hasta Jesús. Entonces, el primero de ellos es Asa. El primer rey de ellos es Asa. ¿Quién es Asa? Más o menos para saber quién es Asa. Asa es bisnieto de Salomón. Salomón era el bisabuelo del rey Asa. Su abuelo era Roboam y su padre Abías. Entonces es Salomón, Roboam. ¿Quién dije? Salomón, Roboam, Abías y Asa. Ese es el rey Asa. Hasta llegamos ahí a ese momento. Entonces, lo que quiero comentar de él es que una de las cosas en las cuales se caracteriza y se diferencia el rey Asa es que él generó grandes reformas dentro del pueblo de Israel, o dentro de Judá, hizo algunas reformas. La pregunta es que Asa, desde el momento en que toma el lugar, desde ese momento él empieza a hacer movimientos importantes. Porque la pregunta es, ¿cuánto tiempo puede durar un rey en el trono? ¿Cuánto tiempo el rey puede tardar o puede empezar a reformar al pueblo? Y lo que él hizo fue inmediatamente empezar a hacerlo. Esto me lleva a la pregunta de nosotros de decir, ¿cuándo quieres tú, por ejemplo, cuándo quieres tú formalizar tu ministerio? Y algunos de nosotros pensamos y decimos, bueno, pues más adelante, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto tiempo vamos a estar con vida? La situación es que tenemos que empezar a hacerlo ahora. Reformar nuestro ministerio tiene que ser ahora. Y esa es la forma en la que tenemos que empezar a pensar. Una de las cosas que me llama la atención es que el tiempo por ejemplo, Asa empezó a actuar inmediatamente, tomó el trono, obedeció inmediatamente. ¿Por qué? Porque ese es su presente. Porque para poder afectar el futuro tienes que afectar el presente. Y entonces
¿Cuántas veces nosotros hemos dejado pasar las cosas por simplemente decir, bueno, mañana probablemente me sienta mejor, o mañana va a ser el momento, o mañana que tenga estas posibilidades, o mañana que ya tenga todo armado, que primeramente déjame ver cómo me acomodo acá, y mañana que ya esté acomodado, entonces ya trabajo en lo demás? La pregunta es, ¿vamos a estar mañana? No lo sabemos. Y es por eso que tenemos que empezar a trabajar en el hoy. Es por eso que tenemos que empezar a trabajar en el presente. Eso fue lo que hizo el rey Asa. Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo del 1 al 8. Habla un poco de lo que les estoy diciendo. Pero en el versículo 3 dice que quitó los altares de culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. ¿Qué fue lo que hizo el rey Asa? Destruyó todos esos altares. ¿Por qué? Porque iba a declarar un lugar de adoración. Iba a declarar un lugar de adoración para Dios, y entonces dijo, no va a haber fuera los ídolos extraños. Y entonces destruyó todos esos altares y dijo, este es tiempo de Dios. Y empezó a generar un tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el rey Asa, inmediatamente viene a él una convicción de pecado. Cuando hay una convicción de pecado en las personas, ese es el principal principio para que exista avivamiento. Viene una confesión y después de la confesión vienen cambios radicales. Yo siempre les he dicho, y en muchas ocasiones he dicho, no lo digo yo, pero lo dijo Einstein, es tonto querer tener los resultados diferentes cuando sigues haciendo las cosas igual. No es posible, no es posible. Y es ahí donde Asa dijo, necesitamos hacer las cosas totalmente diferente. ¿Por qué? Porque viene a él una convicción, esa convicción lo lleva a una confesión, y esa confesión lo lleva a cambios. Lo lleva a hacer cambios radicales. Y entonces él viene y se pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y la primera reacción que viene es que destruyas todos los altares, que le dediques este lugar como un lugar de adoración a Dios. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Asa? Asa quitó, Asa rompió, Asa destruyó esos altares. Pero eso también trae una pregunta para nosotros el día de hoy, y la pregunta es, ¿qué quiere Dios que tú quites, que rompas y que destruyas de tu vida? ¿Qué es lo que está estorbando el día de hoy para que realmente Dios sea el centro de tu adoración? Hay una confesión, y tiene que haber una confesión, tiene que haber un quebrantamiento, pero también tiene que haber cambios. Y eso es lo que Asa hizo. Identificó cuál era el problema y dijo, vamos a cambiar las cosas. El avivamiento involucra más que solamente romper cosas y desechar las cosas. Cuando hay algo en nuestra vida que tiene que ser transformado, tenemos que hacer tres cosas importantes para que realmente lo que estamos haciendo permanezca. Si ustedes han notado, en muchas ocasiones tenemos experiencias con Dios, tenemos experiencias sobrenaturales con Dios. Hay personas que reciben la bendición de parte de Dios, reciben unción de parte de Dios, se van a su casa hablando en lenguas, hay poder, y entonces el domingo, el día del culto, el día del servicio, en el congreso, en el seminario, en donde estén, reciben algo de parte de Dios. Y después de una semana ya se olvidó, después de 15 días, pues ya estás buscando otra experiencia. Y entonces nos convertimos en personas de experiencias y solo buscamos experiencias, experiencias, experiencias. Y la pregunta es, ¿por qué eso no permanece en nosotros? ¿Por qué ese avivamiento que Dios nos dio en ese momento, que vino por medio de una confesión, no permanece en nosotros? ¿Por qué no permanece esa convicción en nuestras vidas? Y la situación es que no permanece porque no seguimos estos tres pasos. Lo primero que nosotros necesitamos una vez que tenemos ese avivamiento con Dios es lo que dice Segunda de Crónicas 14:4. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Qué fue lo que hizo que hicieran? Lo que les digo que hicieran, que buscaran a Jehová. Entonces, ¿qué les está diciendo? Una vez que rompieron todos los altares, dijo, vayan y busquen a Jehová. O sea, vayan y tengan una relación con Dios.
A veces no sé si te has preguntado, y la pregunta es, ¿por qué no cambio? ¿Por qué si voy a la iglesia, me arrepentí, y entonces llega el martes, el miércoles, y entonces en ese momento vuelvo a comportarme de la misma forma? Y la pregunta es, bueno, ¿por qué no cambio? No cambias porque no tienes una relación con Dios que sostenga esa experiencia que tuviste. Por eso a veces no cambiamos. Tenemos experiencias sobrenaturales, tenemos experiencias espirituales con Dios, pero no tenemos una relación que sostenga esas experiencias. Es por eso que Asa manda al pueblo a que busque a Dios. ¿Por qué? Porque Asa sabía que sin una relación genuina con el Señor, el único resultado es religiosidad. El único resultado es rituales, sin una relación genuina con Dios. Es por eso que venimos los domingos, nos gozamos, nos deleitamos y regresamos a nuestra casa probablemente igual. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque no tenemos una relación que sostenga la experiencia que tuvimos con Dios. Y no solamente eso, sino que en el mismo versículo 4 dice: y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres. Vayan y tengan una relación. Y luego, ¿qué más? Y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. O sea, fíjense bien, cuando Dios pone experiencias espirituales en nuestras vidas, Dios pone esas experiencias espirituales en nuestra vida, sí, para tener un encuentro con nosotros. Pero siempre hemos dicho, ¿y después de esas experiencias qué? Después de esa experiencia viene la relación con Dios, o la relación con Dios sostiene esa experiencia. Pero también después de eso, ¿qué? Después de eso viene la obediencia. Asa les está diciendo, pongan en obediencia los mandamientos, obedezcan. Obedezcan. ¿Por qué? Porque la restauración que comienza en el corazón requiere de acciones. Requiere de acciones. Efectivamente, yo tengo una experiencia espiritual con Dios. Yo tengo una relación con Dios. Pero eso tiene que generarse en acciones. Tiene que generarse por eso la Biblia los llama en frutos de arrepentimiento. ¿No? Si no hay esos frutos de arrepentimiento, yo verdaderamente no demuestro que Él vive en mí. Es por eso que tiene que haber obediencia en mi vida. Es por eso que tiene que haber obediencia. Entonces, tengo que tener relación con Dios, hermano. Tengo que tener obediencia. Y lo tercero que tengo que tener es visión. Visión. El rey Asa, en el versículo 7 y 8, dijo: por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres y puertas y barras, ya que la tierra es nuestra. Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, y de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Fíjense bien, en los primeros versículos dice, en el versículo 1, que una vez que Asa toma el lugar, en esos días hubo paz por 10 años. Inmediatamente, a mí me llama la atención que inmediatamente Asa toma el lugar, convoca al pueblo a hacer cambios drásticos. Son destruidos los lugares de adoración. Le pide al pueblo que tenga intimidad con Dios, le dice al pueblo que obedezca a Dios, y él mismo desarrolla una visión. Versículo 8 habla acerca de un ejército grande que tenía, pero la Biblia nos dice que eran tiempos de paz. ¿Qué veo en Asa? Visión. Porque efectivamente en ese momento había paz, pero él se estaba preparando, porque sabía que en cualquier momento probablemente esa paz iba a desaparecer. Este es el problema a veces de nosotros, hermano. A veces nuestro problema es que queremos que Dios nos bendiga. Pero cuando Dios nos hace la pregunta, ¿para qué quieres que Dios te bendiga?, ya no sabemos para qué.
¿no? Por ejemplo, hay familias que quieren un hijo. Y si Dios les pregunta y les dice, ¿para qué quieres un hijo? Ellos van a decir, pues pues porque me gusta cargarlo. ¿En serio? ¿Para eso Dios te da hijos? ¿Ustedes creen que Dios nos da hijos nada más porque nos gusta cargarlos? ¿Para qué Dios permite que tengamos hijos? Para que las generaciones siguientes tengan que saber de Dios. Para que ellos aprendan, así como nosotros aprendemos de Él, también nuestra generación aprenda de Dios y así enseñen a sus hijos a que hay un solo Dios. Yo con mis hijos estoy entendiendo cómo Dios trata conmigo. Hay muchas formas en las cuales Dios nos enseña a nosotros. Y una de las formas en las que Dios nos enseña a nosotros es a través de los hijos. Es tierra. Es tierra fértil. O sea, a veces nosotros como padres entendemos muchas razones hasta que tenemos a los hijos. Cuando Dios mismo, por ejemplo, me llama la atención, cuando Dios mismo va con Oseas y le dice a Oseas, Oseas, tu mujer será una prostituta. Y habla y le da una mujer prostituta porque le dice, la condición que tú vas a experimentar con tu mujer prostituta es la misma condición que yo estoy experimentando con Israel. Dios nos enseña muchas cosas a través de los hijos. Los hijos que Dios nos da, y a veces cuando nosotros como familias o personas pedimos hijos, no es para que te guste cargarlos, es porque te gusta tenerlos, porque eres niñero, no es por eso. Es porque Dios tiene un propósito y porque Dios te va a enseñar algo. Porque dentro de la visión de Dios, el que tú tengas hijos te va a formar a ti. Amén. Dentro de la visión de Dios, el que tú tengas hijos. Ahora, Dios te da hijos. ¿Cuál es tu visión para con tus hijos? ¿Vives al día con tus hijos? ¿Estás esperando que realmente solo vives, te despiertas y a ver qué sucede? ¿O realmente empiezas a desarrollar una bendición, una visión con tus hijos? Cuando el apóstol le traen a un niño para ser presentado, el apóstol hace una pregunta. ¿Alguien recuerda cuál es la pregunta que el apóstol hace? Que si estamos dispuestos a criar a nuestros hijos en el camino de Dios. Sí, pero dice él, ¿lo presentas o lo dedicas? Esa es la pregunta. Y esa pregunta cambia todo. Porque si tú vienes a presentarlo, pues es, ¿qué tal? Mucho gusto, me llamo tal, tu nombre es tal, órale, bye. Y ya, adiós, se acabó. Pero si tú lo dedicas, entonces quiere decir que tú como padre tienes una visión en la cual vas a trabajar. Tienes una misión en la cual vas a trabajar y vas a dedicar todos tus días para que esa misión, esa visión sean cumplidas. ¿Sí o no? Entonces, ¿quieres que Dios te bendiga? ¿Qué clase de bendición quieres? No quiero esta bendición, ok. ¿Para qué la quieres? Y es ahí donde entonces ya nos quedamos y decimos, pues es que se ve bonito, pues es que lo quiero, es que me gusta, lo que sea. Pero no tienes una idea para qué. Asa estaba preparado en ese momento con un ejército, pero era tiempo de paz. Era tiempo de paz. Un ejército era lo que menos necesitaba, pero tenía visión. Tenía visión. Es por eso que dice la Biblia que edificó ciudades fortificadas, por cuanto había paz en la tierra. Edificó ciudades fortificadas por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra ellos, porque Jehová le había dado la paz. ¿Te das cuenta, hermano? Quiero que veas ese punto, eso es muy importante. En tiempo de paz, él se estaba preparando porque tenía visión. Cuando nosotros recibimos y queremos algo de parte de Dios, a veces no nos preparamos y no estamos listos. Le decimos a Dios, dámelo, pero no preparamos nuestra tierra para que Dios nos lo dé. ¿Cuántas veces Dios ha dicho, yo lo tengo, ya tengo tu bendición? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? No estoy. Pues no te lo puedo dar. No te lo puedo dar.
porque no estás listo, no estás preparado. Cuando Asa anima a todos a que edificaran ciudades y que la acercaran con torres, puertas, barras y todo eso, algo que hace Asa en ese momento es enseñarle al pueblo a apreciar y a proteger, edificar la herencia que Dios les había dado. Era tiempo de paz. Dios les había entregado una herencia, una heredad. Y lo que hace Asa al pueblo, les enseña a proteger y a cuidar lo que Dios les había dado. Amén. Les había dado esa ciudad. Ahora, mi pregunta es, hermano, ¿qué Dios te ha dado a ti? ¿Qué te ha dado Dios a ti? ¿Niños difíciles? ¿Hijos latosos? Que necesitan ser cuidados, que necesitan ser cercados, que necesitan ser protegidos. Porque esa es la herencia que Dios te ha dado. Esa es la heredad que Dios te ha dado. ¿Qué más te ha dado Dios? Un esposo egoísta, una esposa egoísta, enojón, enojona. También necesitas ser cercado. También necesitas ser cuidado. Necesitas ser protegido también. ¿Qué más te ha dado Dios? ¿Un trabajo aburrido? ¿Un trabajo que no te pagan bien? ¿Un trabajo en donde solamente te explotan y te gritan? Probablemente también tenga que ser cercado ese trabajo, ¿no crees? También tiene que ser protegido probablemente. ¿Qué más te ha dado Dios? ¿Una iglesia pequeña tal vez? ¿Una iglesia que consideras débil? ¿Una iglesia que consideras frágil? ¿No crees que también tiene que ser protegida? ¿No crees que también tiene que edificarse murallas alrededor de esa iglesia? ¿No crees que tienen que levantarse torres de vigilancia sobre esa iglesia? Porque esas son bendiciones que Dios nos ha dado. Pero a veces no desarrollamos al 100% esas bendiciones por falta de visión. Era tiempo de paz y Asa estaba preparando un ejército. Asa estaba fortificando todo lo que tenía. Estaba protegiendo y estaba enseñándole al pueblo a proteger lo que Dios les había dado. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué te ha dado Dios que tal vez necesita esa protección? Algún día nosotros vamos a disfrutar de la perfección cuando estemos en el cielo. Y entonces todo será perfecto. Y entonces ya no habrá pecado. Ya no habrá personas imperfectas. Ahora todos seremos perfectos cuando estemos en el cielo. Pero mientras estemos aquí en la tierra, somos imperfectos. Hay esposos imperfectos, hay hijos imperfectos, hay trabajos imperfectos, hay iglesias imperfectas. Y como todo es imperfecto, ¿qué tenemos que hacer? Proteger. Como todo es imperfecto, tenemos que cuidar. Como todo es imperfecto, tenemos que aprender a apreciar. Amén. Como todo es imperfecto, tenemos que aprender a apreciar, a proteger y a edificar lo que Él nos ha dado. Porque la tierra es nuestra. Porque todo lo que tenemos al final Dios nos lo ha dado y es imperfecto. Pero la forma es que, la situación es que no va a ser perfecto, hermano. En este mundo no va a existir perfecto. No va a ser perfecto. Algo de lo que veo en el rey Asa es que lo primero que él hizo inmediatamente toma el reinado es busca a Dios. Destruye los altares, manda al pueblo que obedezca y entonces empieza a hacer algunas reformas importantes. Pero después me llama la atención que en el versículo del 9 al 15, fíjate bien, dice que hace su cuenta de los soldados en el versículo 8, donde habla de sus soldados, pero después de 10 años de reinado, versículo 9, y salió contra ellos Sera etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Fíjate bien, el etíope salió con un ejército de ¿cuántos hombres? ¿Cuántos hombres tenía Judá y Benjamín? 1,000,000
contra 580. El etíope tenía 1,000,000 contra Asa, que tenía 580, casi el doble. Por más preparado que estaba Asa en ese momento y por más visión que tuvo en ese momento, no le alcanzaba. Era el doble de ejército lo que tenía en ese tiempo, en ese momento, el etíope. Lo segundo que hace Asa es, en la crisis, se apoya en Dios. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Efectivamente, había una desigualdad muy grande. Por muy preparado que estaba Asa, por mucha visión que tenía Asa, se enfrentó en esas dificultades. Se encontró con esas sorpresas abrumadoras que a veces no contamos. Son situaciones que suceden en algún momento. Como cuando normalmente vives bien toda tu vida y de repente te dicen, hay esta enfermedad en tu vida. O como cuando de repente sucede algo en tu familia y hay un quebrantamiento de familia. Una muerte de un ser querido. Un despido del trabajo de manera repentina cuando tienes más deudas. Simplemente hay una respuesta negativa a algo que tú estás esperando. Problemas en la iglesia, tal vez división en la iglesia. O un divorcio que simplemente no estaba planeado y entonces todo eso rompe y parte lo que venías haciendo. Venías trabajando, venías haciendo lo que tenías que hacer y un día simplemente ¡pum! Se presentaron esas sorpresas. Asa tenía visión, Asa tenía intimidad con Dios, venía haciendo las cosas bien, pero un día, hermano, simplemente un día se le aparece un etíope con 1,000,000 de soldados, con una sorpresa que él no había preparado, con una situación que él no había pensado, y en ese momento su reinado cambia. Y en ese momento la situación que estaba viviendo, la paz que tenía el pueblo en ese momento cambia. Todo cambia. Porque venían 1,000,000 de enemigos. La pregunta es, ¿cómo se habrá sentido el rey Asa frente a esa crisis? ¿Qué alternativas tenía Asa? Podía haber huido. Es más, podía aliarse con otro rey en ese momento. Pero lo que decidió hacer Asa fue orar. Y entonces en ese momento Asa ya decretaron el lugar de la guerra, ya decretaron el lugar de la pelea. Y entonces en ese momento Asa simplemente, en lugar de hacer otra cosa, decide ir y orar. Fíjate bien, hermano. Tenemos nuestra vida cristiana y ahí vamos. Pero un día suceden esas sorpresas. Un día algo pasa que cambia el rumbo de tu vida. Una decisión cambia el rumbo de tu vida. En ese momento Asa sabía que estaba en crisis y decidió orar. Y va con Dios y le dice en el versículo 11, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y entonces Asa lo que decide hacer es descansar, reposar, apoyarse y confiar en Dios. Cuando hace esa oración, sabía que estaba en desventaja, sabía que no tenía realmente capacidad de poder vencer a ese ejército. Y entonces lo que hizo fue apoyarse y descansar en Dios. Y entonces esto me lleva a mí a pensar, ¿cuántas veces nosotros hemos tomado una mala decisión que hace que toda nuestra vida cambie? O una decisión X, sea buena o mala, toda nuestra vida cambia en ese momento. Es transformada nuestra vida. Y una vez que te das cuenta que tu vida está cambiando, puedes hacer dos cosas. Luchas aferradamente para seguir haciendo lo que tú quieres hacer, o descansas en Dios y confías en Dios, que aún Él toma esas decisiones. Y eso fue lo que hizo Asa. Asa decidió confiar en Dios en ese momento. Asa decidió reposar y esperar en Dios. Y entonces,
En ese momento que se sentía débil, en ese momento que se sentía solitario, en ese momento que su futuro era incierto de Asa, él decidió simplemente doblegarse ante Dios. Y esto nos lleva a Segunda de Corintios, cuando Pablo también se da cuenta de esa situación y entonces Dios le dice a Pablo: Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces Pablo decide recobrar sus fuerzas en esa debilidad y entonces Pablo declara: por amor a Cristo me gozo en las debilidades y en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque deciden apoyarse en Dios en ese momento, porque deciden descansar en Dios en ese momento, porque hay persecución, porque te están señalando, porque se están burlando de ti, porque te están criticando, porque te equivocaste tal vez. Porque a lo mejor la decisión que tomaste en ese momento no era la decisión correcta o no era la decisión que se esperaba. Y simplemente tomaste una decisión y en ese momento entonces empieza a surgir todo eso. En ese momento hay una importante diferencia aquí, que cuando suceden esas crisis, o confías en Dios o sigues en tu propia prudencia. Y si confías en Dios, hay victoria asegurada. Hay victoria asegurada. Y eso fue lo que sucedió con Asa. Pero déjame decirte algo: apoyarse en Dios no significa ser inactivo. Apoyarse en Dios significa depender de Dios, sin dejar de hacer lo que tienes que hacer. Después de expresar su debilidad y su dependencia a Dios, Asa, porque eso fue lo que hizo, vio que no podían y entonces va con Dios y le dice: Dios, no puedo, dependemos de ti. ¿Pero qué hizo? Salieron a la guerra. ¿Te das cuenta? Dependió de Dios y actuó. Algunos creen que depender de Dios es: dependemos de Dios y nos quedamos en casa esperando a ver qué sucede. No, ellos dependieron, le dijeron a Dios: declaramos que somos débiles, te necesitamos, Dios. Pero entonces en ese momento se prepararon para salir a la guerra. Se prepararon porque había un combate. La realidad es que del versículo 12 el Señor dice: y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa, delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que estaba con él los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento. Entonces, ¿qué sucedió? Confiaron en Dios, descansaron en Dios, reposaron en Dios, pero salieron al campo de batalla. Pero cuando el Señor les dio la pauta, en ese momento corrieron, en ese momento persiguieron a sus enemigos y los mataron. ¿Te das cuenta? Descansar en Dios no es no hacer nada. Descansar en Dios es simplemente confiar y depender de Él. Pero no significa que yo no voy a hacer nada. No significa que yo mismo no tengo que hacer nada. Tengo que hacer lo que me corresponde hacer. Cuando nos apoyamos en Dios, nosotros permitimos que Él obre. Y entonces esa dependencia y diligencia son características de aquellos que colaboran con Dios. Dependencia y diligencia. Porque dependes de Dios, pero entonces eres diligente para ver lo que sucede. Ellos dependieron de Dios, pero fueron diligentes a llegar al campo de batalla. ¿Sí o no? Dependieron de Dios, pero fueron diligentes para ver en qué momento correr y perseguir a sus enemigos. Y entonces en ese momento corrieron hacia sus enemigos, porque fueron diligentes, porque sabían que iban confiando en Dios, porque Dios ya les había dado la victoria. Eso mismo debe de suceder hoy en día en nosotros. Dependes de Dios, pero tienes que ser diligente para saber en qué momento actuar. Pero tienes que ser proactivo para saber en qué momento hacer, para saber en qué momento hablar, para saber en qué momento callar. De eso se trata, de eso se trata. Otra de las cosas que Asa hizo es que Asa escuchó la voz de Dios. Una vez que sucede esto, ahora vamos al capítulo 15. Capítulo 15, versículo del 1 al 8.
Algo sucede en la vida de Asa. Y Dios se había dado cuenta que algo estaba pasando. Después de esta victoria, algo sucede en la vida de Asa. Y lo que sucede es que Asa probablemente se encontraba un poco cansado, un poco desanimado tal vez. Y entonces Dios manda a Azarías con un mensaje. Y el profeta Azarías da un mensaje al rey Asa. Y ese mensaje que le dice: si vosotros estuviereis con él y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin el verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara la ley. Y sin ley, perdón. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Versículo 7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Esa palabra que Dios le da a Asa por medio de Azarías tiene dos cosas importantes. Y la primera es que Dios le promete a Asa su presencia. Dios le promete al rey Asa que estará con él. Y le dice: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y la segunda es: hay recompensa. La segunda es: esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Fíjate bien el mensaje, hermano. Qué buena noticia es esta. La primera excelente noticia es que Dios dice: mi presencia está contigo si tú estás conmigo. La pregunta es: ¿qué más necesitamos? Si su presencia ya está con nosotros, ¿qué más necesitamos? Nada. No se necesita nada. Si la presencia de Dios ya está con nosotros, no necesitamos nada más. Pero Dios añade, porque ese es Dios. Dios podría decir: con mi presencia te basta, pero no. Dios dice: mira, te voy a dar mi presencia. ¿Qué más quieres? Ya estoy contigo. ¿Qué más quieres? Ya estoy contigo. Dios estuvo con ellos y derrotaron al etíope. Y no solamente eso, Dios dice: mi presencia ya está, pero además te doy recompensa. ¿Te das cuenta cómo es Dios? La recompensa, te voy a decir algo, saldría sobrando. No necesitamos recompensa si tenemos la presencia de Dios. La presencia de Dios es nuestra recompensa. Pero Dios dice: mi presencia está contigo, pero además, Asa, por tu obediencia hay recompensa. Además te voy a recompensar porque te has esforzado. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble lo que Dios le está dando en ese momento a Asa! Y te voy a decir algo: hay momentos donde nosotros mismos estamos cansados, agotados y desanimados. Hay esos momentos. Pablo, en 1 Corintios 15:58, escribe: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Habla nuevamente de esa recompensa. La presencia de Dios, hermano, está prometida y es una promesa de parte de Dios. Cuando tú y yo vamos a Él, ahí está la presencia de Dios. La verdad es que ya no necesitamos nada más. Pero a veces Dios dice: no te preocupes, yo te voy a recompensar además de. La verdad es que ya no necesitamos recompensa. Pero Dios dice: te voy a dar más, voy a agregar más, porque eso es Dios. Dios es abundante. Dios dice: si mi presencia no te basta, te doy más. ¿Te das cuenta? Cuando la presencia de Dios es más que suficiente, cuando no necesitamos nada más. Y eso hace Dios con el rey Asa. Y le dice: Asa, te has esforzado. Te has esforzado. Y simplemente yo te voy a bendecir, Asa. En el del 15:9 al 19, segunda de Crónicas, Asa
sigue haciendo cosas. Y otra cosa que hace Asa es que la obediencia de este rey motivó al pueblo a obedecer a Dios y a someterse a Dios. Y entonces, una vez que Asa recobra ánimo con esa palabra, sigue adelante con esas reformas. Y ahora lo que hace Asa son dos cosas. Versículo 15. Versículo del 9 al 19, no lo voy a leer, pero del versículo 9 al 19 hace dos cosas el rey Asa. La primera cosa que hace es limpieza. ¿Qué es lo que hace? En el versículo 8, quita ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de todas las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Asa removió todos los ídolos, removió ídolos. Y no solo eso, menciona que su madre era idólatra y también le quitó los ídolos a su madre. La quitó de su lugar. Esto es importante, porque pudiera decir, bueno, pues mamá, tú ahí nomás que nadie te vea, ¿no? No, fue íntegro en esa parte y dice, ¿sabes qué? Quitemos todo, y quita esa parte, a su madre la quita también de ese lugar, porque tenía un lugar específico. Hay limpieza, hace una limpieza, pero después lo siguiente que hace es restaura ese lugar como un lugar de adoración. Limpia y restaura. Versículo 8, reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Asa preparó toda la infraestructura de tal modo que el pueblo regresó a adorar a Dios. Versículo 9, porque muchos de Israel se habían pasado a él viendo que Jehová su Dios estaba con él. Muchos se habían alejado, pero cuando ven que él empieza a hacer esas reformas, esos son los momentos de las reformas, donde limpia y restaura, en ese momento muchos regresan con él. Muchos regresan a ese lugar de adoración que él había establecido. Los reinos del norte regresan a él. ¿Por qué regresan a ese lugar? Porque ese lugar se convirtió en un lugar de adoración. Todo lo que en algún momento había sido secuestrado por ídolos extraños, regresaba nuevamente a ser parte de Dios. Empezaba a ser reformado el pueblo de Israel. La gente vio a su líder, la obediencia de su líder los motivó a todos a regresar. Y eso me llama la atención porque eso quiere decir que Asa tenía una vida cristiana atractiva. Era atractivo. Era dinámico. Tenía una vida que transmitía la presencia de Dios. ¿Qué tan atractiva es nuestra vida cristiana? ¿Qué tanto las personas de nuestro trabajo quieren estar con nosotros? ¿Qué tanto se pelean en nuestro trabajo por pasar la hora de lunch con nosotros platicando? O nos huyen, o corren, porque somos carones, somos enojones, porque no trabajamos bien, porque hacemos las cosas mal, porque nos dicen algo y tenemos malos modales. ¿O no? ¿O realmente quieren estar con nosotros? ¿Realmente les agrada las pláticas de nosotros? Asa era una persona atractiva. Y al ser atractivo, hizo que su pueblo quisiera estar con él. Hizo que el pueblo lo siguiera, porque era una persona de influencia. ¿Qué tan atractivos somos nosotros? ¿Qué tan atractivos somos nosotros en lo que hacemos día a día? La piedad, la santidad atrae. ¿Por qué entonces fariseos, rameras, publicanos eran atraídos por el Señor Jesucristo? ¿Por qué si los fariseos les caía tan gordo el Señor Jesucristo, por qué siempre estaban detrás de él? ¿Por qué crees? Porque les atraía. Les atraía.
Porque eso es lo que hace la piedad, eso es lo que hace la santidad, eso es lo que hace la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso sucedió con Asa. Asa era atractivo para su pueblo, porque su pueblo podía ver a Dios en él mismo, porque era una persona realmente comprometida y era una persona que le había dado a Dios a su lugar. Ahora, ¿qué sucede? Una vez que Asa hace la limpieza y quita todos esos ídolos o lugares altos y restaura ese lugar de adoración, ¿qué es lo que hace el pueblo? Versículo 10 y 11. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová de botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Versículo 12. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo adoró. El pueblo se reunió a adorar. El pueblo se reunió y se comprometió con ese momento. Renovaron sus votos de compromiso. Eso fue lo que hizo el pueblo. Renovó sus votos. Era un reformador, Asa. Era un revolucionario que entonces hizo que un pueblo que era idólatra, por el hecho de ser atractivo, hizo que esa idolatría desapareciera y el pueblo regresara a Dios. Y el pueblo renovara sus votos de compromiso. Y entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová. Su devoción motivó a otros a tener una experiencia más espiritual y profunda con Dios. Lo vieron y era una influencia, y entonces la gente empezó a actuar como él actuaba, y entonces por eso fue que restauraron sus votos delante de Dios. Pero hay algo que me llama la atención. Terminamos con el versículo 15, donde esa restauración del rey Asa hace que el pueblo de Israel regrese a él, a Dios. Pero después vamos al capítulo 16, y en el capítulo 16 dice el capítulo 16, como comentábamos, el reino fue dividido, y entonces tenemos al pueblo de Israel y tenemos a Judá y a Benjamín. Israel y Judá fueron dos pueblos que siempre tuvieron pleito. Una vez que se dividen, hubo pleito. Y entonces en este punto el rey Baasa sube contra Asa. Y entonces el rey Baasa fortifica en Rama, hace unas construcciones donde quería limitar a Asa, quería cercar a Asa. Y entonces Asa se da cuenta de esa situación y dice: ¿qué hago? Y entonces Asa se hace una alianza con otro rey, que ya se me olvidó su nombre, era al rey de Damasco. Al rey de Damasco hace alianza con el rey de Damasco. Asa hace alianza con el rey de Damasco para destruir a Israel, porque Damasco había hecho primero alianza con Israel. Entonces Asa le manda regalos y le manda muchas cosas al rey de Damasco y le dice: que tu alianza sea conmigo. Y en el momento en que se hace Asa alianza con el rey de Damasco, Israel entonces queda desprotegido e Israel da un paso atrás, y entonces Asa conquista todo lo que Israel había hecho en ese momento. El punto de esto, al punto que quiero llegar, es que había otro momento de crisis en la vida de Asa, como la primera batalla con el etíope. Había otro momento de crisis. Pero aquí hay una enseñanza diferente, porque en esta ocasión Asa no acude a Dios. En esta ocasión Asa acude a su experiencia. Al inicio, efectivamente, tenía pocos años de ser rey y va con Dios. Ahora ya tenía bastantes años de ser rey. Va y hace cierta diplomacia con otro rey. Y esa decisión que Asa toma
es una decisión equivocada, porque después de haber sido rey justo, ahora simplemente decidió apoyarse en su propia prudencia. Tan así que dice la Biblia que Dios después le manda a un profeta, al profeta Hananí, el cual le dice a Asa: Asa, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué te apoyaste en tu propia prudencia e hiciste alianza con el otro rey? Y entonces dice la Biblia que Asa se enoja con Hananí y lo manda a encarcelar. Y se queda Asa prácticamente, me llama la atención que dice la Biblia que Asa muere limitado de sus piernas, con una enfermedad en sus piernas. Unos estudiosos dicen que era gangrena. Y entonces prácticamente muere con gangrena en sus pies. Pero el versículo, voy a regresar, aquí hay algo que me llama mucho la atención, porque en el versículo 15-17, capítulo 15-17, dice la Biblia: con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Asa fue perfecto en todos sus días. Pero en el capítulo 16 yo veo que Asa no dependió de Dios. Depende de él mismo, depende de su experiencia. Y a mí me llama mucho la atención porque efectivamente, al pasar esa crisis, probablemente cuando hace su alianza, déjenme decirles que el movimiento que hizo Asa con el rey de Damasco fue muy buen movimiento. Diplomáticamente y estratégicamente fue un excelente movimiento. Fue muy bueno, pero no era lo que tenía que hacer. Porque en la primera batalla lo único que hizo fue orar y pedirle a Dios, y Dios lo hizo. En esta segunda, el movimiento estratégico que hizo fue muy bueno y lo levanta como un gran general, lo levanta como un buen estratega, pero ya no como alguien que dependía de Dios. Y entonces eso me hizo pensar. Sabemos que hay diferentes casos en la Biblia de este tipo de experiencias, de hombres que dependieron de Dios en la historia del mundo, de hombres que dependen de Dios, pero un día deciden ya no depender de Dios. ¿Por qué? Porque ya tienen conocimiento, porque tienen experiencia, porque tienen seguridad. Un día simplemente deciden ya no depender de Dios. Versículo 17 está hablando y está diciendo que Asa fue perfecto en todos sus días. Y eso me lleva a Moisés. Moisés, en el libro de Éxodo, se dice a sí mismo: Moisés fue el hombre más manso sobre toda la tierra. Y de una forma tan irónica, no le permiten entrar a la tierra prometida porque perdió la mansedumbre. Pero aún así es recordado como el hombre más manso sobre la tierra. Y te voy a decir algo: Asa, aun y cuando sucedió eso en sus últimos días, ya estaba escrito que fue perfecto en todos sus días. Y te voy a decir algo, solamente para que lo entendamos. ¿Qué versículo les dije? Que era el 17, ¿verdad? Te lo voy a leer en otra versión, porque me fui a buscar en versiones y todas las versiones tienen la misma idea. Versión Dios habla hoy: Asa permaneció siempre fiel. ¿Qué te dice eso? Te voy a decir algo, y esto es lo que me llama la atención de parte de Dios. Que evidentemente Asa tenía debilidades. Asa cometió errores.
Asa tuvo un problema, y su problema fue que en esa última experiencia que tuvo él, no caminó en fe. Como hijos de Dios, nosotros debemos caminar en fe, porque le recibimos por fe, y nuestra vida como cristianos tiene que ser en fe. Eso implica que en muchas ocasiones serás probado para que tu fe realmente crezca. En el momento en que tú decides actuar en tu propia prudencia, te sales de esa fe. Y eso fue lo que hizo Asa. Dejó de vivir por fe. Ahí ya no vivió en fe, vivió en él mismo. Tener fe no elimina la necesidad de hacer planes, de trabajar o de buscar hacer lo que tenga que hacer. Algo que llama también la atención es que en el versículo 16 dice, 16:12, capítulo 16:12, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Fíjate, dice, por segunda ocasión, Asa no busca a Jehová. Y además aquí la Biblia dice, no buscó a Jehová, sino a los médicos. Entonces la pregunta, espérame, vamos a otro punto. ¿Dios está peleado con los médicos? No, no está peleado con los médicos. Por eso es que Jesús dijo que en Mateo capítulo 9:12, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús está diciendo que los que están enfermos vayan a los médicos. El problema no es cuando vas al médico, el problema es cuando pones tu confianza en el médico. Por eso es que está diciendo aquí la Biblia, y Asa enfermó, pero no puso su confianza en Dios. ¿En quién la puso? En los médicos. Por segunda ocasión, Asa no va a buscar a Dios, pero sigue siendo un hombre fiel. Es complicado de entender eso, pero te voy a decir algo. La ley, y Dios estableció la ley para hacernos entender lo miserables que somos sin Él, para hacernos entender que no hay una sola forma en la cual con todas nuestras fuerzas podamos llegar a Él, porque nadie es capaz de cumplir la ley al pie de la letra. Eso nos hace incapaces de vivir y de hacer las cosas bien sin Él. No somos capaces de hacer las cosas bien si no lo tenemos a Él. Y es por eso que Dios nos enseña eso. Yo veo a un Asa que es una persona de influencia, que es una persona que ha regresado al pueblo a adorar a Dios. Es uno de los reyes excepcionales, que aún así muere con problemas con Dios. Muere sin acercarse a Dios. Estaba cansado, estaba agotado. Asa perdió sus comodidades, perdió sus pies, se sentía débil, era dependiente de otras personas. Tener fe en Dios es confiar y apoyarnos en Él en cualquier momento, en cualquier situación, seas primerizo o seas un veterano. Eso es tener fe. Eso es tener fe. A veces solamente tenemos fe para cuestiones grandes y para las cuestiones pequeñas no tenemos fe. O a veces la fe solo nos alcanza para las cosas pequeñas y no para las cosas grandes. Y no. Evidentemente, Asa tenía debilidades y cometía errores. Pero sin en cambio ese veredicto de Dios que se establece en la Biblia, el corazón de Asa fue perfecto todos sus días. Esa parte a mí empezó a retomar en mi cabeza y empezó a retumbar y dije, ¿cómo Dios puede decir eso? ¿Cómo es posible que Asa haya sido perfecto cuando tiene esas deficiencias? Si se hubiera acercado a Dios en esas dos, dices, ok, fue perfecto y vivió siendo un santo, porque nunca tuvo errores. La situación es que eso me llevó a pensar
Todas las veces que hemos dado nuestra vida por algo, por el ministerio, por la familia, por el trabajo, por cualquier cosa. Y me llegan esos momentos donde por decisiones o lo que sea, simplemente hay fracasos en nuestras vidas. Hay fracasos en nuestras vidas. En la vida de Asa hubo fracasos. Eso me lleva a pensar a mí en lo personal, en esos momentos de fracaso que he tenido. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda mi vida no he vivido a la altura de mi ministerio. Porque mi ministerio ha sido manchado. Porque mi ministerio ha tomado ciertas directrices. Y eso me llevó a pensar en lo que había estado sucediendo con Asa. Y la pregunta para mí fue: ¿por qué Dios siguió diciendo o dijo que era recto el corazón de Asa cuando Asa realmente no vivió así? Veo fracasos de la misma forma en la que veo fracasos en mi ministerio. Y mi pregunta, o después mi respuesta fue: ¿pero cómo está tu corazón? ¿Cómo estaba el corazón de Asa? Efectivamente, la gracia de Dios es increíble. Y el punto principal es la gracia de Dios. Hebreos 6, capítulo 10, versículo 11, versión Dios habla hoy. Porque Dios es justo y no olvidará lo que ustedes han hecho y el amor que le han mostrado al ayudar a los del pueblo santo, como aún lo están haciendo. Pero deseamos que cada uno de ustedes siga mostrando hasta el fin ese mismo entusiasmo, para que se realice completamente su esperanza. ¿Sabes qué quiere decir eso? Quiere decir que no importa cuántas veces has fallado, porque lo que tú estás haciendo el día de hoy es para edificación del reino de Dios. La Biblia dice: si 70 veces cae el justo y vuelve a levantarse, Jehová lo levantará. Y esa es la diferencia entre un rey excepcional y un rey. Esa es la diferencia entre un hijo excepcional y un hijo. Que el hijo que cae se levanta, y una vez que se levanta, nuevamente entrega su corazón y dice: he fallado, y dice: me he caído, y dice: me tropecé, pero este es mi corazón, pero esto es lo que tengo para dar, pero aún tengo algo para dar, aún puedo dar algo. Y entonces Dios dice: Él es mi hijo fiel. Y los demás te dicen: ¿cómo puede ser fiel si ha caído tantas veces? ¿Cómo puede ser fiel si 1000 veces ha caído? Y Dios dice: es su corazón, porque esa es mi gracia. Bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia. Y es ahí cuando Dios dice que Él no ha olvidado todo lo que tú has hecho. Él no ha olvidado todo el esfuerzo y sacrificio que tú has hecho. Él lo ha visto. Cada día, en cada momento lo ha visto. Él ha visto lo que estás haciendo ahora. Él ha visto tu corazón en este momento. Y entonces Dios dice: yo soy justo, yo soy misericordioso, y tú eres mi hijo fiel. ¿Sabes por qué? Porque Dios bendice la dependencia. Porque no importa cuántas veces caíste, lo importante, hermano, es cómo te levantas. Lo importante, hermano, es cuando tú le dices a Dios: Dios, me caí. Cuando tú le dices a Dios: Dios, me equivoqué. Cuando tú le dices a Dios: Dios, no supe qué hacer, perdóname, aquí estoy, y entregas tu corazón nuevamente. ¿Sabes cómo ama Dios a esos hijos? Los ama increíblemente, y te voy a decir por qué. Porque la Biblia nos enseña: ¿quién está más agradecido?
al que se le perdona más o al que se le perdona menos. Esos corazones quebrantados, esos corazones que han estado en el suelo, esos corazones que han estado en la lona, esos corazones que han sido repudiados, esos corazones que han sido señalados, esos corazones que han sido criticados, que hoy están en la lona y se levantan a Dios y le dicen: Dios, no tengo nada más, solo esto. Dios derrama de su gracia, Dios derrama de su misericordia, y como el rey Asa dice: Dios es mi hijo que permaneció fiel conmigo hasta los últimos días de su vida, aunque para el mundo no lo sea. Dios ve el corazón, Dios ve el corazón. Y cuando tu corazón está puesto en Dios, hermano, presencia de Dios está en tu vida y recompensa de Dios está en tu vida. Nada te falta, nada te falta. Segunda de Crónicas 15:7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa por vuestra obra. Ese corazón jamás Dios lo va a rechazar. Jamás Dios va a rechazar ese corazón. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí en tu lugar? Cierra tus ojos. Tú sabes cuál es la condición que hoy en día probablemente te tiene atrapado, te tiene detenido, te tiene angustiado. O ¿cuántas veces han criticado tu ministerio? ¿Cuántas veces han menospreciado tu ministerio? ¿Cuántas veces intentando levantarte solo hacías más grande el problema y caías nuevamente? Hoy Dios está ofreciendo nuevamente su misericordia. Hoy Dios está ofreciendo nuevamente su corazón, sus palmas abiertas, diciéndote: aquí estoy. Probablemente tú puedas decir: ya lo he hecho muchas veces. Puedas decir: ya lo he intentado muchas veces. Y una vez más tenemos el ejemplo de alguien que vivió recto ante los ojos de Dios, pero algo sucedió en los últimos días de su vida que lo hicieron confiar en su propia prudencia. Pero aún así Dios en su misericordia no olvida lo que él había hecho. En su misericordia Dios vio su corazón, Dios sabía lo que había en su corazón, y entonces Dios dijo: tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. Y aunque dentro de la legalidad probablemente estés fuera, tú eres mi hijo, y mi misericordia hoy es para ti. Mi gracia hoy la voy a vaciar en ti. Así que eso que Dios prometió hace muchos años, hoy Dios lo sigue poniendo delante de ti, diciéndote: no desfallezcan tus manos, porque yo tengo una recompensa para ti. Diciéndote: mi presencia está contigo si tú estás conmigo, y tendrás esa recompensa, tendrás esa bendición. Hoy Dios está abriendo nuevamente su corazón. Hoy Dios está abriendo nuevamente su corazón para que vengas delante de Él y le digas: Señor, aquí estoy. Me he equivocado, he fallado, pero aquí estoy. Pero recuerda que esa convicción trae cambios. Esa convicción trae cambios. Tiene que traer cambios a tu vida. Hacer las cosas de manera diferente. Ser diferente. Porque no importa cuántas veces caes, si te levantas, Dios te restaurará, Dios te levantará y Dios te llamará a su hijo. Que Dios los bendiga, hermano.